Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Ayer en nuestro informativo ya les contamos el preacuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para una transición justa en la minería. Esta noche escucharemos unas cuantas valoraciones sobre el acuerdo. Para los vecinos de las cuencas mineras y para la Junta es un duro revés porque no garantiza ni la continuidad de las térmicas ni se dan alternativas de empleo para esas zonas. Comisiones Obreras y UGT creen, sin embargo, que es el mejor acuerdo posible. Comenzamos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los mineros y sus representantes sindicales. Los primeros, los pocos que quedan en activo, asumen que el acuerdo alcanzado ayer con el Ministerio de Industria supone el fin definitivo del sector. Ese preacuerdo entre gobierno y sindicatos para desmantelar el carbón solo mejora las condiciones de las prejubilaciones, pero no se recoge la situación de las subcontratas y se pasa muy de puntillas por el futuro de las comarcas mineras. Salen cansados ya entrada la noche, pero satisfechos por alcanzar un acuerdo razonable, el mejor posible. Entendemos que con esto le vamos a dar una buena respuesta tanto a los trabajadores, a las comarcas como a la industria. Recoge distintas medidas aplicables hasta 2027 con una respuesta clara para el plan social, aplicable a mineros con edad equivalente avanzada a 48 años. Todos los trabajadores como mínimo van a tener o prejubilación o baja incentivada, pero siempre contador a cero, aunque no tuviesen derecho a él. Y lo que hablamos de la bolsa de trabajo, o sea, se le va a dar formación a los trabajadores y cada 6 meses vamos a revisar a través de la comisión de seguimiento. Los trabajadores excedentes, incluidos los de las auxiliares, tendrán preferencia en las labores de restauración de las minas, que incentivará el gobierno, y en las empresas que no cierren el 31 de diciembre. Que aquellas empresas que quieran continuar pueden seguir continuando, siempre y cuando tenga clientes que les compren. Esta parte solo se apunta en el acuerdo. No recoge compromiso de compra por las térmicas ni para su continuidad. La reactivación de las cuencas apuesta por los contratos de transición justa y las energías renovables. A caballo entre la decepción y la resignación, así se muestra el alcalde de Torre del Bierzo, uno de los 2 municipios de Castilla y León que conservan en la actualidad una explotación minera subterránea. Decepcionado siempre estás porque siempre confías en que las personas al final piensen en las personas. ¿Vale? Entonces yo creo que las personas, como digo, del Ministerio y los sindicatos que miren por la gente de los pueblos mineros, que al final son en lo que repercute, yo siempre digo lo mismo, es en lo que repercute estas decisiones. Un acuerdo que no contempla el futuro de las explotaciones a partir del 1 de enero ni referencia alguna al aprovisionamiento de carbón por parte de las centrales térmicas. Un acuerdo que para los municipios carboneros solo habla de un horizonte temporal, 2027, en el que se pueden extender las líneas de ayudas. No sirve para nada, el papel no sirve para nada hasta que no se concreten medidas. Y no se ha cumplido el plan de carbón hasta el 2018. Estoy muy defraudado con este acuerdo, sobre todo porque no hay medidas concretas y es la puntilla del carbón. Rejón de muerte para la minería que por otra parte esperaba. Cuando a un ministerio que se encarga del carbón le llamas de transición ecológica, vemos claramente por dónde van las cosas. Los municipios mineros se despueblan y envejecen. Está claro que necesitan reinventarse porque el carbón que queda en las entrañas de la tierra no va a seguir extrayéndose. Ese desánimo ante el fin de un sector es el que se traduce también en las palabras de la consejera de Economía. Pilar del Olmo valora el acuerdo de ayer como la confirmación de que la batalla está perdida. Yo creo que va a suponer el fin del carbón de nuestra comunidad autónoma. Va a quedar un amplio territorio de Castilla y León, más de cerca de 10.000 kilómetros cuadrados, sin actividad en base a este acuerdo. Entonces yo ahora mismo, en estos momentos, lo que exijo al Gobierno es que busquen unas alternativas industriales, como lo está haciendo la Junta de Castilla y León a través del Plan de Dinamización de Municipios Mineros. Vamos a valorar, como no, tanto estas valoraciones, estas declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, como lo que es el contenido de ese acuerdo alcanzado ayer a última hora y que tampoco ha gustado en las comarcas mineras. Lo vamos a hacer en el tiempo de tertulia
Esta noche con Luismi Torres. ¿Qué tal, Luismi? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Buenas noches. Y seguro que la prensa también hace alguna valoración acerca de lo que fue ese acuerdo, sobre todo, claro, está la prensa leonesa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bueno, sí, con eso empezamos. ¿Cómo titulan los compañeros del Diario de León? El Diario de León titula: La Junta rechaza el preacuerdo del carbón y lamenta la falta de apoyo a las centrales térmicas. Este preacuerdo recoge medidas sociales, pero no fórmulas de continuidad de la actividad minera ni estímulos para las compras de carbón por las térmicas. El norte de Castilla destaca en su primera que Iglesias asume la negociación de los presupuestos con el independentismo y el PSOE recela del protagonismo de Podemos, cuyo líder va a visitar a Junqueras en la cárcel, mientras Casado acusa en Bruselas a Sánchez de presentar unas cuentas para financiar la campaña socialista. Diario de Valladolid, El Mundo, titula: Abren juicio por homicidio contra el acusado del crimen de Parquesol, en el que un hombre de 38 años mató a su madre de 72. Y el diario La Razón también destaca en las páginas de Castilla y León ese preacuerdo en el Ministerio. El gobierno Herrera exige alternativas industriales en las cuencas mineras y la consejera Pilar del Olmo reclama actividad para que la gente pueda vivir donde quiera. El diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que el PP de León no habla de candidato y el de Ávila lo tiene, pero calla. Luego se lo preguntaremos a uno de Ávila. Sí, aquí tenemos a Luismi, que nos puede contar. Y Diario de Ávila destaca en su portada que la Universidad de Salamanca asumirá finalmente la formación del Cuerpo Nacional de Policía en la Escuela de Policía. Diario Palentino: Guardo estrena una estación de autobuses accesible y eficiente. Y El Mundo de Castilla y León: Castilla y León registra la menor tasa de violencia de género del país. Por último, el norte de Castilla destaca también en su primera una limpieza con escolta en el barrio vallesoletano de Las Viudas. Las patrullas de policía local vigilan a los operarios para evitar insultos y amenazas de los vecinos. Esa fotografía parece de película, ¿eh? Sí, sí. De una película de algún barrio, no sé, del Bronx, de Nueva York. El PP de Ávila calla, ¿tiene candidato? Pero ya tiene candidato o no tiene candidato? ¿Es el actual alcalde? Hasta 4. Hasta 4 candidatos. Bueno, yo creo que el PP de Ávila ha dado, o por lo menos en su calendario, que luego como en el Partido Popular está tan matizado esto de los calendarios, pero en su calendario estaba a finales de este mes tener algún candidato y bueno, al menos 4 personas parece que bueno, o parece que se ha estado tanteando a 4 personas, pero mi sensación es que lo tienen bastante claro quién va a ser el candidato, o quién quieren que sea el candidato. Otra cosa es que luego, como sabéis, las capitales de provincia dependen del comité electoral. Yo se lo preguntaba ayer a Ángeles Almisen, la presidenta del Partido Popular en Palencia. Dice que la mayoría ya lo saben, pero que lo sepan ellos, que no lo sepa la ciudadanía, es como que no lo sabe nadie, ¿no? Es que también ahí tampoco todo el mundo está tan convencido de cuándo es el momento adecuado. Hay algunos que les parece tarde ya hoy y otros que lo querrían dejar hasta enero. Bueno, lo que no vamos a dejar para más adelante es vuestra opinión, vuestra valoración sobre ese preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Industria y los sindicatos. El mejor posible, decían los representantes de comisiones obreras y de UGT, una decepción, el fin de la minería. Lo decía tanto ese alcalde al que escuchábamos como la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. ¿Y vosotros con qué os quedáis de las dos opiniones? ¿Era el único posible, el mejor posible, o es la sentencia definitiva? Es una parte del problema. A mi entender, aquí hay 2 problemas. Uno son las personas, los mineros que están allí en esa situación, y otra es la comarca en general. El problema de las personas lo resuelve. No de todas las personas, porque está el tema de las subcontratas. Pero, en fin, de algunas personas al menos el plan este lo resuelve, pero no resuelve el tema de la comarca. Yo me he apuntado aquí alguna frase, dice el documento en cuestión: establecer las bases necesarias para una transición justa a la minería del carbón. Que es como decir, tengo un tío en América, ¿no? O se promoverá el uso del carbón autóctono. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Obligando a Iberdrola a que compre el carbón autóctono, entonces hundes a Iberdrola. O subes el precio de la luz todavía más.
¿qué vas a hacer con esas comarcas? Eso no lo resuelve, ¿no? Pero ¿de dónde carbón? Si lo que se trata es de que han cerrado la mina, pues se promoverá el carbón autóctono. ¿Y de dónde van a sacar el carbón autóctono? Sí, se va a dejar de sacar. Si van a dejar de sacarlo. Pues que lo es dice que ahí. Bueno, pues el documento yo creo que es un documento lleno de palabras y sin ningún significado y sin ningún nada, más allá de... Pues que un salvar la cara de una decisión que estaba tomada desde hace meses y que, como en el caso de Vestas, pues han tenido que teatralizar un poco un amago de negociación para llegar donde querían llegar desde el minuto 1. Sí, yo creo que se puede de alguna manera salvar la situación personal tampoco de demasiada gente, porque tampoco hay demasiada gente trabajando ya en el sector del carbón. Pero lo demás no es ni siquiera una carta a los Reyes Magos. Eso de establecer las bases, analicemos, establecer las bases necesarias para una transición justa. Es decir, no está diciendo hagamos una transición justa, sino vamos a establecer unas bases y luego ya veremos. Si luego echamos un mus y se nos ocurre algo. Sí. Y en el camino una comarca deprimida, que es el Bierzo, que al margen de esto está deprimida ciudadanamente, vamos. Sí, pero no solo el Bierzo, sino yo creo que todo. Bueno, el Bierzo, la Cabrera. Yo soy de cerca de un pueblo que era un pueblo pujante, que tenía térmica y tenía carbón y tenía minería, de La Robla, y la verdad es que las últimas veces que he ido por allí es lamentable, o sea, la impresión es lamentable. Ya. Pues veremos en qué se concreta tanto palabrería y tanto documento que por ahora parece que lo que nos vende sobre todo es humo, pero ningún tipo de solución concreta para el futuro de esas comarcas mineras. Aprovecho que estás aquí para preguntarte opinión sobre unas declaraciones que hemos escuchado hoy al consejero de Sanidad, quien reconoce que el concurso de traslados de especialistas generará o está generando problemas para cubrir determinadas plazas en los hospitales comarcales. La idea, dice Sáenz Aguado, es solucionarlo mediante la bolsa de interinos que se genere durante dicho proceso. Parece que plantea algunos problemas. El que algunos especialistas hospitalarios se desplacen porque han pedido plaza en otro hospital supone que desplazan a su vez a algunos interinos que nutren las bolsas de interinidades y que vamos a intentar con esas bolsas de interinidades cubrir las plazas que quedan vacantes en los hospitales comarcales. Bueno, no es que parezca que plantea algunos problemas, plantea algunos problemas serios. Sí, pero a ver, los concursos de traslados hay que hacerlos porque, si no, aquellos médicos especialistas que optaran por coger una plaza en un comarcal no podrían salir de ese comarcal en muchos años y, por tanto, no cogerían esa plaza ante esa expectativa. Es decir, un concurso de traslados tiene unas consecuencias a corto plazo negativas porque hay cambio de personas, pero hay que hacerlo porque, si no, condenas a los comarcales a que no sean una opción para un médico joven. Yo sostengo que un médico especialista, cuando ha terminado la especialidad, un comarcal es un destino muy bueno porque dentro de su especialidad ve todo el abanico posible. En cambio, si va a un hospital muy grande, le van a asignar una parte de su especialidad y será muy bueno en eso, pero no tiene la visión de conjunto de su especialidad. Sería ya una superespecialidad. Entonces yo sostengo que los médicos habría que incentivarles de alguna forma, por ejemplo, contando el doble, por ejemplo, el tiempo trabajado en un comarcal de cara a una oposición, porque a ellos les forma mucho mejor estar 2, 3, 4 años en un comarcal y luego aspirar a un hospital más. ¿Esto se puede hacer? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, en mi opinión, sí. Es cuestión de establecer la baremación de los méritos una vez que se ha aprobado el examen de oposición para que los médicos que han trabajado en un comarcal tengan un reconocimiento por haber estado en ese sitio, ¿no? De difícil cobertura, ¿no? En cualquier caso es una reflexión, ¿no? Porque es verdad que lo vemos a diario en los medios de comunicación, ¿no? Precisamente la carencia de especialistas, sobre todo en determinadas especialidades en los hospitales comarcales, que son los que más sufren este tipo de problemas. Vamos ya con la política regional, porque ayer la agencia ICAL nos iba anunciando a cuentagotas, nos iban mareando aquí los compañeros, la desbandada que se avecina en el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes. 6 de
sus 10 procuradores no volverán a presentarse en las próximas elecciones autonómicas. No se van a presentar al proceso de primarias que tiene abierto el partido. Entre las que no seguirán, la segoviana Natalia del Barrio, número 2 de Pablo Fernández, quien hoy descartaba conflictos internos que justifiquen esa fuga masiva. Pase lo que pase en las próximas elecciones autonómicas, esta imagen no se repetirá, porque solo 4 de los 10 procuradores de Podemos intentarán seguir siéndolo. Quien no lo hará es Natalia del Barrio, la hoy número 2 de la formación en las Cortes. Es una decisión, en mi caso, totalmente personal. Personal, y en la que ha pesado el intenso trabajo de estos años. Cuando te tomas en serio una cosa, pues es bastante duro y cuesta mucho trabajo. Tampoco seguirá Carlos Chávez, secretario de la Mesa de las Cortes y procurador por Valladolid, donde Podemos ha tenido serios problemas internos, algo que reconoce le ha marcado. Las cosas, cómo se resolvieron en su momento, cada uno desde su punto y cada uno con su responsabilidad, pues en mi opinión creo que no se hicieron bien. Malestar que comparte Adela Pascual, que también se va, al igual que Lorena González, María José Rodríguez e Isabel Muñoz. Lo dejan, aseguran, por motivos personales, aunque sigue su apoyo al proyecto de Podemos. Su secretario regional niega conflictos internos. No vemos la política como una profesión, como un medio de vida, como aquí no hay apego a los cargos y a los sillones. Entre las reacciones, las del PP, su gran rival político, que reconoce que algunos de ellos, considero, han hecho una excelente labor. Quienes intentarán continuar si ganan sus primarias son Laura Domínguez, Ricardo López y Félix Díez, además del actual secretario regional, Pablo Fernández. Condescendiente Raúl de la Hoz, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, con algunos de los que ya no van a estar a partir de la próxima legislatura en el Parlamento Regional. Raúl de la Hoz, que por cierto lleva 20 años en las Cortes. Yo no sé si a vosotros os convence más lo que ha opinado, el criterio que marca Pablo Fernández, diciendo que ellos no están ni muchísimo menos apegados a los cargos, o es que hay algo más en todas estas deserciones, entre comillas. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Quiero decir, es evidente que Podemos, como se formó, y más en una comunidad como Castilla y León, se formó con gente de aluvión, de distintas sensibilidades o de distintos puntos de vista, que a la hora de ponerse a trabajar se han evidenciado, y en momentos se han evidenciado. Pero también es cierto que algunos de las salidas y algunas de las cuestiones tienen que ver más con una posición personal que con una discrepancia profunda política. Las hay de una manera y de la otra. Me consta, por ejemplo, María José, la procuradora de Zamora, pues es cierto que tiene una salud justita para el viaje y para eso. Por citar alguno, vamos, que entonces yo creo que hay un poco de ambas cuestiones, un poco de... Sí, Carlos Chávez igual era el más crítico con algunas actitudes tomadas por parte del partido a la hora de solucionar algunos conflictos. Y también, por ejemplo, pues en el mismo flanco, en Valladolid, pues la división profunda que ha habido y los problemas profundos, pues de alguna manera ubicaban a la procuradora Adela en el ámbito más de los anticapitalistas y entonces críticos con la dirección, en fin, que hay una mezcla, yo creo que de ambas cuestiones. Bueno, yo no sé si han sido purgados y lo quieren disimular o han renunciado a motu propio, que me llamaría la atención. En todo caso, me parece que las encuestas para Podemos pintan mal. En Castilla y León. En general, porque... Para mí, la actitud de Pablo Iglesias, su jefe macho alfa con el famoso chalet, eso es muy visible, eso a la gente le ha quedado muy grabado y están saliendo continuamente cosas. Hoy mismo salía lo de Echenique, que le ha metido una multa por hacer obras sin licencia en el Ayuntamiento de Madrid, tiene un piso en el barrio Salamanca. El barrio Salamanca. Entonces yo, no sé, no acabo de entender esta desfachatez a la hora de traicionar tus propios principios, ¿no? Entonces yo creo que las encuestas pintan mal y cuando las encuestas pintan mal, la cosa se disuelve. De la capacidad de convicción del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, depende el futuro de los presupuestos generales del Estado. El viernes irá a la cárcel para pedir a Junqueras que los apoye. Es lo más interesante en este proceso que viven las cuentas firmadas a pachas por el Gobierno y Podemos y que hoy han generado un tenso debate en el Congreso.
PP y Ciudadanos aseguran que son unas cuentas falsas y que van a intentar impedir su tramitación. El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria para frenar el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. Es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Ciudadanos también critica el borrador de las cuentas por los socios que ha buscado el Gobierno y por su contenido. Que usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. El Gobierno ha rectificado parte del borrador y ahora la subida del salario mínimo no afectará a los autónomos. Sánchez trata de salvar escollos dentro del Congreso y fuera le ayudará Pablo Iglesias. Se reunirá el viernes con Oriol Junqueras en la cárcel para intentar obtener el apoyo de los independentistas. Pero el Gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. El PP ataca al Gobierno por esa amalgama de aliados. De una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Enrico Taberna. Señora Montserrat, ha sido una performance, ¿no? En esta sesión de control, Josep Borrell ha avanzado que no recurrirá a su sanción por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la empresa. Al Gobierno de Castilla y León parece que no le cuadran los números de los presupuestos enviados a Bruselas. Además, a la consejera de Economía y Hacienda no le extrañaría que, tal y como se está filtrando, las cuentas incluyeran alguna medida para abaratar la electricidad solo a las empresas vascas. Está pagando clientes, está pagando sus apoyos parlamentarios. Pero no me extrañaría que esa cuestión la pongan sobre la mesa para pagar el apoyo parlamentario del PNV, igual que están negociando con los que no quieren España. Hombre, esa medida me parece un poco complicada de tomar, ¿no? Solo abaratar la electricidad a algunos y a otros no. Bueno, no lo sé, en cualquier caso, ¿cómo veis todo este proceso? A mí, para empezar, o sea, me parece inadmisible que los presupuestos dependan, los presupuestos del país, de España, dependan de unos señores que se quieren salir de España. Es que a partir de ahí invalida todo lo demás. Bueno, luego ya podemos entrar al detalle, pero... Sabes que han dependido habitualmente del PNV. Pero en ese momento el España PNV no había lanzado un órdago frontal contra el Estado español, pero su amor se ha por declarado España la República es Independiente de Cataluña el día 1 de octubre del año pasado. Entonces, tú no puedes. Es como si yo me divorcio de mi mujer y pongo todo a su nombre y le doy la tarjeta de crédito. Hombre, pues no. Es que, ¿cómo podemos admitir una cosa así? Ya. Y luego, aparte de eso, si entras un poco al detalle y dices, vamos a ver, si tú subes el salario mínimo interprofesional un 22%, si tú frenas el precio de los alquileres, si tú metes la tasa Tobin, si tú tal, lo que estás buscando es otra crisis como la que tuvimos en 2008, pero esta vez con una deuda del 97%, no del 36%. O sea, ya no tienes armas, no tienes cartuchos ya para salir de ahí. Más que analizar igual en sí, Luismi, los presupuestos, yo sí quiero analizar un poco la vertiente más política de los mismos, ¿no? Y a mí me llama la atención pues lo que va a ocurrir este viernes, ¿no? Que al final Pablo Iglesias dice que no va a acudir como delegado del Gobierno a la cárcel de Lledoners, pero es que se va a reunir con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña y va a ser un preso preventivo el que pueda dar el sí a los presupuestos. ¿No? Yo tengo muy claro que es el mismo reparto de papeles que la moción de censura. Tú negocias con estos porque a mí me muerden como se ponga en manifiesto. Es decir, si va uno del PSOE a la cárcel a negociar, vamos, el PSOE se le cae los palos, el tenderete, y entonces se reparten funciones. Tú negocias con esto, igual que negociaste la moción de censura, y ya me apaño yo con el PNV o con otros que sean más presentables. A mí, al margen de esa vertiente política, si de verdad hay un abaratamiento de la electricidad en el País Vasco, y solo en el País Vasco, lo que me parece ya es un escándalo ya... Pero eso puede hacer. Pues, chico, nos han demostrado en los sabios de los ministerios que encuentran siempre algún resquicio en alguna ley. Si va en una cosa de la violencia de género, acababa entrando una reforma de la ley de estabilidad, ¿por qué no va a poder meterse en cualquier sitio en esta historia? ¿Cómo lo hacéis, Evaristo? Es que sea cuando se quiere se puede, no sabes el chiste, ¿no? Cuando se quiere se puede. Es que podéis con todo. ¿Cuántos son Reyes Magos? 3, sobresaliente. Cuando se quiere se puede, ¿no? Decía el catedrático que examinaba al hijo de un amigo.
Caray con el PNV. Bueno, el debate sobre los presupuestos se ha trasladado hasta que vuelva de nuevo a finales de año al Congreso de los Diputados, de momento a Europa, a Bruselas, que es quien tiene que dar su visto bueno por ahora a esas cuentas que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez. Y hasta allí, hasta Bruselas, han ido precisamente tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, Pablo Casado. Ha estado en la capital comunitaria y ahí se ha reunido con Angela Merkel antes de que la canciller alemana asistiera al Consejo Europeo. El presidente del PP le ha ofrecido una alianza hispano-germana para asuntos comunitarios y Casado también ha alertado a los populares europeos sobre las intenciones que dice que tienen los presupuestos de Pedro Sánchez. Asegura que no pretende hacer una campaña electoral desde Moncloa, que pretende hacer una campaña electoral en la Moncloa con el aumento de gasto en las cuentas. Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro del déficit. Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido el borrador de sus presupuestos también en Bruselas, en sendas reuniones con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno lo ha hecho poco antes del inicio de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que Europa intentará deshacer una vez más el nudo gordiano de las negociaciones del Brexit. Las posturas están muy alejadas, especialmente sobre qué ocurrirá con la frontera de Irlanda del Norte, pero Theresa May dice que es optimista. Hemos resuelto la mayoría de las cuestiones en el borrador, pero todavía está el asunto de la frontera de Irlanda del Norte. Pero yo creo que todos los que se sientan en la mesa quieren un acuerdo y yo estoy trabajando con intensidad. Podemos cerrar ese acuerdo, yo creo que es alcanzable y que ya ha llegado el momento de que ocurra. No hablemos del Brexit, porque bastante nos va a dar quebraderos de cabeza a medida que avancen las reuniones para ver si se desbloquea esta situación, aunque parece que ni por la parte de la Europa continental ni por la parte de Gran Bretaña existe demasiado interés en romper definitivamente entre los dos. Pero sobre las críticas que se han realizado hacia Pablo Casado por ir a Europa a hablar mal de esos presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. A mí no me parece ninguna falta de deslealtad. O sea, si se está cometiendo una tropelía en este país, tienes que buscar apoyos para que no se cometa. Es que te estás jugando el futuro de tus hijos y de tus nietos. O sea, es que como haya otra crisis, no salimos. Esta vez no salimos, ¿eh? Pero Europa no va a tomar estos presupuestos. Europa no está para nada, porque Europa... Merkel está temblando, porque le ha fallado la CSU en Baviera. El Brexit ni te cuento. Los italianos están salidos, doblando, triplicando el déficit que tenían. ¿Dónde está Europa ahora mismo? La gran columna que era Merkel se está tambaleando. Sí. Yo, sin embargo, sí pienso que los trapos sucios se lavan en casa. No me parece que... Creo que Europa es lo suficientemente importante para hablar de los grandes debates europeos en Europa y no irnos a tirar los ladrillos o los presupuestos unos con otros en la cabeza. Creo que el debate de presupuestos es amplio, que aquí se puede hacer con toda la intensidad del mundo, pero ir a mamá a decir, mamá, que Sánchez me está pegando, no me parece que sea... Vamos, que sea serio. A mí me gustaría que el debate fuese intenso. Yo en España... Pero si no hay debate, desde el momento que todo depende de RC, no hay debate. Habrá que, pues, segundo, hay unas cámaras para debatir. Esa que dices tú que es mamá, es la que después nos va a rescatar por segunda vez. Bueno, pero yo creo que hemos metido en ese, yo creo que no es lo mismo el presupuesto italiano que el presupuesto español. Yo creo que en su momento Europa planteó una cierta flexibilidad del déficit, que después se está con la utilización de las cámaras no va a poder ser. Yo creo que se plantean incluso problemas jurídicos aquí, pero aquí es que Europa no tiene competencias para entrar en la letra pequeña del presupuesto, tiene competencias para entrar en la hoja, en los grandes números, y eso es lo que se va a pronunciar. Bueno, el banco emisor ya no es el Banco de España. Sí, pero la soberanía económica ya no está en España, está en Europa por el pacto del euro.
pacto que se va a ir a hacer puñetas como esto siga así. Sí, pero el Banco Central Europeo no tiene capacidad en política económica. En política monetaria sí, no en política económica. Pero si tú incumples los objetivos de déficit y tú quiebras como país, va a ser Europa la que va a salir o no a tu rescate, como fue en Grecia, como pasó en Portugal. Pero es Europa la que va a decir si las grandes cifras son aceptables o no. Claro, eso sí lo va a decir. Y como está ahora entretenida con el Brexit y con Italia, puede colarlo de España. Por eso Pablo Casado vaya a decir, oye, no os distraigáis mucho porque lo de aquí también es grave. Bueno, tenemos por delante, ya lo ven, un largo proceso hasta saber qué futuro tienen estos presupuestos generales del Estado. De momento, nuestro quinto tertuliano parece que se pone en lo peor. No puedo pegar ojo, Juanma. Dicen que España es un infierno fiscal, pero yo estoy seguro de que no es para tanto. Bueno, ya tengo el IVA. Mañana el IRPF, que no son horas, Juanma. No son horas. No son horas, pero todavía tenemos otro asunto que incorporar a nuestro tiempo de tertulia. En el próximo pleno de las Cortes se va a debatir bastante sobre el juego. Ayer Podemos anunciaba una proposición no de ley que pretende frenar la expansión de las casas de apuestas en Castilla y León. Hoy Izquierda Unida ha presentado otra con ese mismo propósito. Junto a las asociaciones de jugadores rehabilitados piden un plan de prevención para jóvenes. Porque resulta que en Castilla y León la ludopatía no se encuentra dentro del plan regional sobre drogas. Esto es algo que nos preocupa, que nos aleja, por cierto, de la política nacional, porque en los planes nacionales sí se encuentra la ludopatía considerada. Llevaría realizar planes de prevención, llevaría el financiar el mantenimiento de las asociaciones de Castilla y León. No vamos a debatir mucho sobre este asunto porque ha protagonizado el debate del espacio abierto de esta misma noche, pero sí que os pido alguna reflexión acerca de este tema. Yo, mira, en este caso estoy de acuerdo con Podemos. Está proliferando mucho las apuestas online, las empresas estas que hacen apuestas de póker, de fútbol, de no sé qué online, y después también las casas de apuestas. Y eso destroza la sociedad, eso destruye familias, arruina gente. Eso hay que regularlo, en fin, intentar limitarlo todo lo posible. Yo creo que lo que tiene es que tener un reproche incluso social. A mí no me cabe en la... Vamos, yo se me ponen los pelos como escarpias cuando veo a deportistas conocidos liderando publicidades de juego. A mí me parece alucinante. Y sí, yo un plan de prevención, pero y mucho más, o sea... Yo creo que esto es una enfermedad, es un riesgo social, y yo hoy quiero traer a colación la legalización de la marihuana, por ejemplo, en Canadá, que por lo que he leído esta mañana no va acompañada de nada más que de legalizarla. Luego nos fundiremos en sanidad no sé cuánta partida para luchar contra los efectos del consumo de marihuana, en vez de atajar ese. Pues aquí lo mismo. Si previenes, igual te ahorras después mucho de otros ingresos, de otros gastos. Una reflexión que nos vamos. Sí, a mí me parece obscena esa proliferación de locales en las calles de las ciudades, que vas paseando y te encuentras con locales de juego, de juegos diversos además y múltiples. Y yo creo que eso es una tentación excesiva para gente que está indefensa. Bueno, pues eso opinábamos acerca de estas declaraciones que tienen que ver con la proliferación de esas salas de juego en nuestra comunidad y que va a ser protagonista en el próximo pleno de las Cortes Regionales. Luismi, gracias. Evaristo. A vosotros. Nos vemos, ¿eh? Muy bien. Que os vaya bien. Ernesto, que te espero mañana. ¿Vale? Y a ustedes también, aunque ahora les dejo con la publicidad enseguida, volvemos. Tenemos que hablar de Vitartes y de un interesante libro. Hasta ahora.